Juan Calvino y sus enseñanzas heréticas de la expiación limitada y de la gracia irresistible. Calvino enseñó de que Cristo murió en la cruz del Calvario solo por los elegidos. En otras palabras, según las enseñanzas de Calvino, la sangre derramada en la cruz del Calvario solo es efectiva para todos aquellos que Dios escogió para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. O sea, según Calvino, Cristo murió o derramó la sangre en el Calvario solamente por un grupito de personas y no por todo el mundo. Estos son conocidos como los elegidos. Calvino también enseñó lo que hoy se conoce como la doctrina de la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? La gracia irresistible enseña de que Dios atrae a sí mismo a todos aquellos que Él eligió para ser salvos, sin el hombre tener ningún tipo de participación a la hora de elegir o de rechazar a Cristo como Señor y Salvador personal. Esto eliminaría del todo el libre albedrío del hombre a la hora de escoger o rechazar, a la hora de escoger o tomar decisiones, y se vería obligado a no resistir al llamado de Dios a la hora de Dios llamarle. Ahora bien, primero contestemos la primera pregunta. ¿Murió Cristo solamente por un grupo específico de personas y no por todo el mundo? Veamos qué dice la Biblia. ¿Será que la expiación es limitada o ilimitada? La Biblia dice que Jesús murió por todos los pecadores. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 y verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿será que el Cordero de Dios quitaría los pecados de algunos, de un grupo selecto de personas, o que quitaría el pecado del mundo, refiriéndose a todo aquel que cree en él? La doctrina de la expiación limitada es cuestionable y muy peligrosa. Decir que Cristo murió solamente por un grupo de personas y no por todos sería cerrarle la puerta de la salvación a millones y millones de personas. Pondría también en cuestionamiento la justicia de Dios y su amor, haciendo acepción de personas. Veamos qué dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que algunos hombres sean salvos o quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta para nuestros amigos calvinistas es, ¿será que Dios quiere que algunos procedan al arrepentimiento? ¿Será de que es la perfecta voluntad de Dios de que solamente algunos sean salvos? ¿De que solamente algunos no perezcan?
o será la voluntad de Dios de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 y verso 30? Fíjese de que estamos limitándonos a hablar nosotros y estamos permitiéndole a la misma palabra de Dios que conteste nuestras preguntas y que destruya la doctrina de la expiación limitada y la gracia irresistible. La palabra de Dios es más que suficiente y ella es su propia intérprete. Hechos capítulo 17 y verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese de que el llamado no es para algunos hombres, sino que el llamado es para que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Aquí podemos ver de que la voluntad de Dios perfecta es de que todos los hombres puedan aceptar el llamado a la salvación, el llamado a recibir perdón de pecados, el llamado a recibir la vida eterna. Si esta gran bendición eterna no estuviese disponible para todos, ¿por qué Dios en su palabra manda a que todos los hombres en todo lugar, a través de todas las generaciones, se arrepientan de sus pecados y se tornen a Él? ¿Será que Dios es un hipócrita? ¿Será que Dios es mentiroso? ¿Será que si Dios, sabiendo de que esta salvación es solamente para un grupo específico o un número específico de personas, estaría llamando a todo el mundo para que se arrepientan? Eso contradeciría al Dios verdadero, al Dios que nosotros le servimos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 33 y verso 11? Aquí vemos a Jehová hablando por medio del profeta Ezequiel diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volvemos a preguntarnos, ¿será que Dios solamente quiere la salvación de algunos y no de todos? Volvamos a leer detenidamente Ezequiel capítulo 33 y verso 11. El Señor Jehová está enviando al profeta Ezequiel a amonestar al pueblo de Israel. Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, no quiero la muerte del pecador en general, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Estamos viendo aquí un llamamiento general a todos a que se arrepientan y se tornen a Dios para recibir perdón de pecados. Dice, volveos, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de perderse? Pregunta el Señor. Oh casa de Israel. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 8 y verso 34? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es el Señor Jesucristo haciendo un llamado a todo aquel que quiera venir en pos de Él. Yo quiero que usted medite por un momento. No hay que ser un gran erudito ni un gran exégeta. No hay que ser un doctor en las escrituras. No hay que ser alguien con quizás mucho conocimiento para poder entender las palabras del Señor Jesucristo. Él aquí está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí,
Aquí podemos ver un llamado general a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos capítulo 1 y verso 16? Volvemos a recordarle de que estamos limitando nuestras palabras o palabras de hombres o pensamientos de hombres y estamos permitiendo de que la misma palabra del Señor, la misma Biblia, sea la que conteste y refute esta enseñanza tan peligrosa como lo es la enseñanza calvinista de la expiación limitada y la gracia irresistible. Romanos capítulo 1 y verso 16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Aquí estamos viendo claramente de que esta bendición y este beneficio eterno no está limitado para un grupo selecto de personas, sino para todo aquel que cree. Más adelante vamos a estar tocando de manera breve y básica lo que es la voluntad propia y el libre albedrío a la hora del ser humano escoger si seguir a Cristo o rechazarlo. Vamos a podernos dar cuenta de que Dios no nos creó como robot, sino que nos dio a nosotros la libertad de poder decir sí o decir no a Cristo. Aquí la palabra de Dios es bastante clara y dice, porque es poder de Dios este evangelio para salvación a todo aquel que cree, no por algunos. Y dice, al judío primeramente y también al gentil, también al griego. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de la gracia irresistible de Juan Calvino? ¿Y qué de la doctrina o enseñanza calvinista de la gracia irresistible que enseña que nosotros no tenemos voluntad propia ni libre albedrío a la hora de escoger o rechazar a Cristo? ¿Será que Dios nos hizo a nosotros como robot? Según Juan Calvino, los elegidos no pueden resistirse al llamado de Cristo. Y hago un paréntesis, ciertamente Dios es Dios y puede tener un grupo específico desde antes de la fundación del mundo que ya van a ser salvos de todas maneras. Ahora bien, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué le garantiza a usted de que usted es uno de esos elegidos? Pero, ¿será que usted puede, después de servirle al Señor por 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, será que podrá usted voluntariamente, después de todo ese tiempo, negar a Cristo? ¿Será que podrá usted apostatar de la fe voluntariamente? ¿Ha estudiado usted acerca de aquellos que apostatan de la fe? ¿Ha estudiado y escudriñado usted su Biblia en cuanto a los apóstatas y cuál será el destino de ellos? Cuando Dios nos llamó, ¿será que no teníamos la libertad de aceptar su llamado o rechazarlo? ¿Se acuerda usted de ese momento? ¿Recuerda usted haber tenido alguna libertad o voluntad propia para aceptar el llamado o para rechazarlo? ¿Se acuerda usted de ese momento cuando usted le dijo que sí a Cristo o le rechazó cuando Dios le llamó por medio de algún predicador o ministro o hijo suyo en general? Juan Calvino se refería con frecuencia a su doctrina de la gracia irresistible y se apoyaba y se sustentaba en el Juan capítulo 6, verso 44 y 45. Utilizaba estos versos para justificar su enseñanza de la sana doctrina.
Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, verso 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La palabra clave en estos dos versículos es la palabra trajere. Tendríamos que tener una idea de cuál es el significado de la palabra griega trajere. Dice, pero la palabra trajere no significa forzar, ni atracción irresistible. La palabra trajere se encuentra también en Juan capítulo 12, verso 32, y quiere decir atraeré, de la palabra elquo, atraeré, de la palabra elquo. Aquí podemos ver de que esto está en armonía con la palabra de Dios y que de ninguna manera la palabra trajere quiere decir forzar ni traer o atraer de manera irresistible. Debemos entender de que una gracia irresistible destruiría la cualidad personal de la relación entre Dios y el hombre, que es establecida por la gracia y que involucra la participación de la voluntad del hombre ante el amor y la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios rechazada a través de la Biblia. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Juan 3:16. Veamos lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo podemos ver de manera muy clara de que Dios le dejó la decisión a cada ser humano de aceptar o rechazar el llamado de Dios a la salvación. Volvamos a leer nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me gustan los versos de Proverbios capítulo 1, versos 24 al 25 y versos del 29 al 30 y el 33. Dice, por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vamos a leer la primera parte de nuevo. Por cuanto llamé, aquí podemos ver a Dios haciendo un llamado al pueblo de Israel, exhortándoles y amonestándoles por medio de su palabra a través de los profetas. Pero vemos lo que dice la palabra donde dice, no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. Aquí podemos ver cómo el pueblo, cómo los hombres tuvieron la libertad de desechar, de rechazar y decir no a la misericordia extendida por el Señor y al llamado de Dios al arrepentimiento. Aquí podemos ver de que el hombre tiene la libertad de rechazar, tiene la libertad de aceptar el consejo de Dios. Dice, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Podemos ver aquí nuevamente de que nosotros, al ver sido creados imagen y semejanza de Dios, tenemos voluntad propia y podemos escoger o rechazar el amor que Dios nos ofrece. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, mas el que me oyere, ¿ve? Mas el que me oyere, en otras palabras, más todo aquel que acepta, todo aquel que me permite entrar
todo aquel que me oyere, que prestare atención, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Estos versos de manera tan clara destruyen lo que es la doctrina de la gracia irresistible que pinta al ser humano como un robot que no tiene voluntad propia y que cuando Dios llama no puede resistirse a ese llamado y obligatoriamente tener que decirle que sí a Dios. Eso va en contra de la justicia de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 23:37. El Señor Jesucristo llama la atención al pueblo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Volvemos a leer. Y no quisiste. ¿Será que la gracia de Dios podemos ver de qué manera es rechazada aquí? ¿Será que podemos ver también la voluntad propia y el libre albedrío de nosotros, los seres humanos, a la hora de Dios llamarnos? Eso desmonta la doctrina calvinista. Sigamos leyendo. Juan capítulo 5 y verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aleluya. Aquí podemos ver de que nosotros tenemos la libertad de venir a Él cuando Él llama o de rechazarlo cuando Él llama. Hechos 7:51. Una reprensión, duros de cerviz al pueblo, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo. Nosotros entendemos por la Biblia de que nadie puede convertirse ni venir a Dios si el Espíritu Santo primero no le convence de pecado. Cuando la palabra es traída, cuando la palabra es predicada de manera íntegra, el Espíritu Santo se encarga de traer convicción de pecado al corazón del ser humano. Pero el ser humano tiene la libertad dada por Dios de aceptar o de rechazar la exhortación, la reprensión o el llamado de Dios al arrepentimiento. Lea bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso del 11 al 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia enseña que la gracia de Dios puede ser aceptada o puede ser rechazada. Después de leer todos estos versos y la necesidad de intervención con palabras de hombre, podemos ver que la palabra de Dios desmonta de manera absoluta lo que es la doctrina calvinista de la gracia irresistible y de la expiación limitada. Si hay un número escogido, ¿para qué evangelizar? Si hay un grupo que será salvo y el otro será pues condenado de antemano, si hay un grupo selecto de personas que son los elegidos, que serán los únicos salvos, entonces, ¿para qué nuestro Señor Jesucristo dio el mandato de la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura antes de ascender al cielo? ¿Por qué la necesidad de predicar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? Si Dios sabe o sabía de antemano de que solamente la sangre fue derramada en la cruz del Calvario por un grupo de personas, ¿por qué enviar a su iglesia? ¿Por qué enviar a sus discípulos a predicar esta palabra a todo el mundo? A todo el mundo. Escuche bien, a todo el mundo, si él sabía de antemano
de que no había posibilidad de salvación para todo el mundo. Eso hay que analizarlo, eso hay que pensarlo. Otra pregunta sería si solamente es un grupo que se salvará. De todas maneras, entonces, ¿para qué el Señor Jesucristo comisionó o delegó ministerios como el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro? ¿Para qué son necesarios los pastores y los maestros si de todas maneras ya hay un grupo que fue elegido desde antes de la fundación del mundo que de todas maneras será salvo, pase lo que pase? Dios no es un hipócrita. Dios tampoco se contradice. Y el amor de Dios no podemos limitarlo de esta manera. Decir esto o enseñar esto sería limitar lo que es el amor de Dios y esta gran bendición y beneficio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. La Biblia no respalda tal enseñanza de que Cristo solo murió por un grupo selecto de personas, ni tampoco respalda de que la gracia de Dios es irresistible. Estas posturas antibíblicas y extrabíblicas están erradas y pudimos mostrárselo con pura palabra de Dios. Multitudes de versículos bíblicos que destruyen todo argumento contrario a la palabra de Dios. Las doctrinas de la expiación limitada y la gracia irresistible son doctrinas condenatorias que deberían de ser evitadas. Enseñar de que Jesús derramó su sangre solo por los elegidos es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Enseñar la doctrina de la gracia irresistible es contrario a lo que la Biblia claramente enseña en cuanto a la voluntad propia y el libre albedrío de los seres humanos a la hora de escoger o rechazar a Cristo. Este ha sido su hermano y amigo, el pastor José Lachapelle, pastor de la iglesia Jesucristo Viene Ya, aquí en la ciudad del Bronx, Nueva York. Quisiera orar para que sea Dios abriendo nuestro entendimiento y poniendo ese fuego en nuestros corazones para que podamos seguir llevando esperanza a este mundo que se pierde en sus delitos y pecados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por estas palabras que has permitido, Señor, que yo traiga. Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo guiándonos siempre, poniendo ese fuego y poniendo ese amor en nuestros corazones, para que en vez de nosotros perder nuestras energías y nuestras fuerzas discutiendo de quiénes serán salvos y quiénes no, o de que o diciendo de que hay solamente un número específico de personas que serán salvos, Señor, que nosotros podamos utilizar esas fuerzas y esas energías, Padre amado, llevando esperanza, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y que te dejemos a ti el crecimiento, que te dejemos a ti todo lo demás. Señor, pon ese denuedo en nuestros corazones, pon ese amor en nuestros corazones para que nosotros podamos dedicarnos a alcanzar a los perdidos antes de que sea tarde, antes de que la puerta de la gracia se cierre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos. Shalom.